Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Ay, vamos, yo creo que lo podemos hacer mejor. ¿Cómo están? Qué bueno. Me dijeron que los domingos hacía más calor. Y es verdad. Y no, estoy súper feliz de estar este tercer día de congreso con ustedes en este congreso de misiones. ¿Quiénes estuvieron el primer día? A ver. Muy bien. Los felicito. ¿Quiénes estuvieron el segundo día? Muy bien. ¿Y los demás por qué no estuvieron? Bueno, lo cierto es que Dios ha hecho algo maravilloso, nos ha enseñado durante todo este tiempo acerca de cómo es el servicio, el amor hacia el prójimo y cómo nosotros podemos invertir nuestro tiempo para que el evangelio sea llevado a cada casa y a cada corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si me acompañan en una oración? Les invito a que pongan su mano en su cabeza y puedan decir: Señor Jesús, en este momento te pido que puedas darme entendimiento para ver tu palabra. Ahora ponga su mano en el corazón y diga: dispongo mi corazón para profundizar y meditar en ella. Ahora empuñe su puño al aire y diga: dispongo mi voluntad para aplicarlo en mi vida todos los días. Amén, amén y amén. Ok, para los que estuvieron aquí, vamos a ver, quiero hacer una dinámica porque nos queda una camiseta del Congreso y la quiero regalar. Entonces, lo que voy a hacer es la siguiente pregunta. Según lo que dijimos el primer día, ¿a qué fuimos llamados según la palabra? A ver, ¿cómo? No, el primero que sepa, venga hacia adelante y lo dice. A ver. ¿A qué fuimos llamados? ¿A servir? ¿A servir cómo? Eso está incompleto. ¿Qué pasó? Eso, venga Melanie, muy bien. Melanie se ganó la camiseta del Congreso. Ella es la adolescente más top que yo haya visto en toda Valledupar. Y bueno, comencemos. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? ¿Sí? La palabra de Dios es algo increíble que nos lleva a nosotros constantemente a retarnos, a desafiarnos. Y hoy vamos a leer mucha Biblia. ¿Cuántos se alegran por eso? Hoy vamos a leer Biblia. Dígale a la persona que tiene al lado: hoy vamos a leer Biblia. Entonces, si trajiste tu cuadernito, tu lápiz, anote bastante porque hoy no vamos a salir de la palabra de Dios, sino que nos vamos a quedar fervientemente allí. ¿Listo? Entonces les invito a que puedan acompañarme en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿1 de Corintios qué? 13. ¿Versículo? Muy bien. Y 1 de Corintios 13 dice de la siguiente manera, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Me encanta este versículo. Es uno de mis versículos favoritos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo: permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La versión TLA, que es traducción Las Américas, dice: hay tres cosas que son permanentes. Diga conmigo: permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Y les quiero contar una historia. Para los que me conocen saben que a mí me encantan las historias. Entonces les voy a contar una historia particular. Y esta es la historia de un rey. Resulta ser que hace muchos años atrás había un rey que juntó a todos los sabios del reino. Y los juntó a todos en un lugar. Porque les dijo: ¿saben qué, súbditos? Yo necesito
que ustedes puedan unir cada uno sus mentes para darme la frase más sabia que puede existir en toda la faz de la tierra. Porque cuando venga algún momento crítico en el reino, yo quiero tomar esa frase y cobrar ánimo cuando sea necesario. Se juntaron todos los sabios, eruditos del reino, y empezaron a divagar. Y pensaron, hasta que llegó un momento donde uno de ellos dijo: listo, ya tengo la frase. Lo anotaron en un papelito y lo metieron dentro del anillo real del rey. Ese papelito se lo dieron y le dijeron: rey, esto solamente lo va a leer en el momento más crítico del reino. Resulta ser que pasaron los años y el reino fue atacado por otro reino. Y cuando llegó ese momento, este otro reino invadió todo el lugar. Saquearon el castillo, mataron a la mayoría de sus súbditos, desterraron a un montón de gente y el rey se vio acorralado, a tal punto que él ya estaba al borde de la muerte, siendo perseguido por otro reino. En ese momento, cuando el rey estaba en la encrucijada, se acuerda que tenía una frase en el anillo. Saca el papelito y lee lo que dice, y dice: esto también pasará. En su momento, cuando lo leyó, cobró ánimo de no sé dónde, reunió al poco ejército que tenía y armó una estrategia para contraatacar y obtuvo la victoria. Obtuvo la victoria del reino, recobró las riquezas, recobró todo, y todo el mundo empezó a hacer una gran algarabía. Empezaron a hacer fiesta, escándalo, un desfile, y el rey se sentía victorioso. En medio de este gran desfile se le acerca aquel sabio que le escribió esa frase y le dice: rey, por favor, en este momento saque la frase y vuélvala a leer. Cuando saca la frase dice: esto también pasará. ¿Qué te quiero decir con esto? Tanto los momentos malos de tormenta y crítica que quizás estás viviendo es temporal. Eso pasará. Incluso también los momentos de gran alegría, de gozo, de victoria, de triunfo, como la que vivió el rey después de esa gran tormenta, también pasará. Y cuando pensamos en esto, quizás se llega a tomar como un tono un poco esperanzador o quizás de frustración. Porque yo no sé cómo tú empezaste este año 2023, donde ya estamos en el último trimestre del año. Y quizás tú empezaste con un top: voy a hacer esto, y al parecer quizás has sido atacado por la enfermedad. Las deudas llegaron irresistiblemente a tu vida, un problema familiar, una amistad que se perdió, una relación que quizás se fracturó, o algo llegó a tu vida durante este año que tú todavía tienes una incertidumbre de cómo va a terminar. Pero déjame decirte que sea cual sea la situación que estás viviendo en tu actualidad, esto pasará. Pero este versículo que leemos hoy nos da un poco de esperanza. Porque aunque toda la situación que tú puedas estar viviendo pase, hay algo que permanece. Permanece para siempre. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra, es decir, que independientemente de tu circunstancia, esto te va a ayudar a mantenerte firme. Su palabra no cambia, su palabra permanece, su palabra
trasciende y se queda contigo indiferentemente de tu situación. Y si la palabra no cambia, no pasa, entonces lo que nos acerca hoy y nos dice que la fe, la esperanza y el amor permanecen, entonces me voy a arraigar a lo que es eterno y no a lo que es temporal. Porque muchas veces nuestra posición en la vida es abrazar algo que es temporal. Y cuando abrazamos algo que es temporal, inevitablemente eso va a traer frustración a nuestra vida, porque estamos abrazando algo que tarde o temprano se va a desvanecer de nuestras manos. Cuando ponemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en algo que no es sostenible, va a traer muchísima frustración. Es por eso que he titulado la prédica del día de hoy Evangelio de papel. Porque ¿cómo está basado entonces nuestra identidad y nuestra fe, o nuestro evangelio y nuestra cosmovisión, para que pueda enfrentar las situaciones del día a día? Es un evangelio firme, en la cual puede venir cualquier tormenta o una casa construida sobre la roca, que aunque venga cualquier circunstancia no me va a tambalear. O es un evangelio de papel, que aparentemente parece que es creíble o parece que es sostenible, pero con cualquier golpe se rompe. Sabiendo esto, hay un video que les quiero mostrar. Y presten bastante atención a ese video. Bien. Sí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Dale otra vez, Andrés, porque está muy interesante esto. Es un meme que yo saqué en estos días. Hay un hueco en esa pared, le ponen un papel, lo pintan. Por favor, no hagan eso en sus casas. Imagínense que hagamos eso constantemente en nuestro día a día. Aparentemente se soluciona el problema. Nadie se va a percatar de que hay una hoja de papel tapada por pintura, tapando un hueco, tapando un hoyo. Nadie se da cuenta. Pero al final de cuentas sigue siendo papel, que a la más mínima fricción se va a romper. Tú no necesitas aparentar que estás bien. Tú no necesitas aparentar que vives un evangelio correcto, y no necesitas aparentar perfección. ¿Sabes qué es lo que pasa constantemente en el cristianismo? Y aquí lanzo esta pregunta: ¿cuántos de aquí se acuerdan ese día que Jesús llegó a tu vida? O sea, que los que no se levantaron la mano no se acuerdan. ¿Ok? ¿Se acuerdan de ese día cuando Dios llegó a tu vida? ¿Cómo fue ese día? Yo no sé qué estabas viviendo tú, pero probablemente, aquí voy a lanzar algunas cosas y quizás te sientas identificado. Probablemente venías de vivir una tormenta. Probablemente estabas lleno de ansiedad. Probablemente estabas en el momento más oscuro de tu vida. Y es como si Jesús se presentó en el momento oportuno, como si llegó de la nada y te presentó una esperanza. ¿Fue así o no fue así? Porque esa es la razón por la que tú sigues de pie. Ese momento marcó un antes y un después. Porque si había un hueco en la pared de tu corazón, llegó Jesús para taparlo, sanar cada herida y restaurar lo que estaba roto. Pero a medida que nosotros vamos caminando en la fe y empezamos como a sanar,
a sanar esos huequitos, esos baches que tenemos, es como si hubiera una carga de perfección que debemos aparentar. Es como si cada paso que demos nos están viendo tanto, donde yo, en lugar de mostrarme vulnerable, tengo que secar mis lágrimas para que nadie vea que sufro. O que el único que llegue a conocer tus lágrimas es tu almohada antes de acostarte a dormir, porque es el único consuelo que quizás puedas llegar a tener. Cuando entramos a vivir un evangelio real, entendemos que en Dios tenemos la solución y que en su palabra tenemos refugio y que hay descanso en Él. Ayer decíamos de que cuál es la diferencia entre tú y la persona que no cree en Dios, si todos estamos viviendo exactamente la misma realidad. Todos vivimos la misma economía, el mismo gobierno, la misma situación, la misma crisis, la misma pandemia, las mismas cosas vivimos el cristiano y el no cristiano. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y ellos? Y es que tú tienes un lugar seguro donde puedes descansar. En cambio, qué tristeza aquel que no tiene dónde descansar, que no tiene dónde depositar su confianza y su fe. Amén o ayayay. Mateo 24:35. Mateo capítulo 24, versículo ¿qué? 35. En este pasaje vemos a Jesús hablando acerca del fin de los tiempos. Y hay algo curioso que dice en esto, porque dice: el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Y yo quiero y necesito que ustedes tomen y abracen esto, porque se tiene que quedar arraigado en tu corazón. Y hazte esta pregunta: ¿dónde estás encontrando descanso en tu vida? ¿En lo temporal o en lo eterno? Muchas veces cuando decimos esto es un poco triste, pero te lo voy a poner en un ejemplo un poco real. Hace año y medio a mi hermano y a mí nos dio COVID. ¿A cuánto les dio COVID? Uno no quiere levantar la mano, pero sí, me dio COVID. Para los que no me conocen, yo soy de Venezuela. Soy de la ciudad de Barquisimeto. Llevo ya casi 7 años viviendo en la ciudad de Medellín. Y toda mi familia está en Venezuela. Mi hermano y yo estábamos en Medellín estudiando teología, después nos graduamos, después empezamos a trabajar, nos dedicamos a las misiones 100%. Organizamos 4 misiones al año, una dentro de Colombia, una fuera de Colombia, una en tribus indígenas y una que otra misión urbana. Resulta ser que era 2021, junio del 2021, y nosotros estamos en pandemia, saliendo de la pandemia, y nos dio COVID. ¿Cómo nos dio COVID? En un congreso. No se vayan a asustar. Estamos en un congreso, alguien fue con COVID, me pegó el COVID, le pegó el COVID a mi hermano y nos enfermamos. Cualquiera diría que, oye, son muchachos jóvenes, no fuman, no beben, no hacen nada malo, por lo tanto sus defensas deben estar muy bien como para resistir el COVID. El COVID dañó el 80% de nuestros pulmones, afectó nuestro hígado, nuestro riñón, y nos mandaron de urgencia al hospital. Estuvimos 2 meses en UCI, conectados a una máquina, porque no podíamos respirar. Era tan pero tan grave que nosotros no teníamos absolutamente nadie de nuestra familia en Colombia. Estábamos solos. Lo único que nos rodeaban eran nuestros amigos. Y nuestros amigos llegaron a tener como que ver cara a cara la situación que nosotros estábamos viviendo. Fue tan grave que llegó un momento donde
literal nos desahuciaron. Si ustedes quieren esperanza, no vayan al hospital. Es el lugar con menos esperanza que puede existir. Resulta ser que yo estaba muy mal, yo estaba en una cama tosiendo, y en eso llega un doctor y me dice: Sanel, usted está muy grave, usted se va a morir. Y yo, ¿qué? Doctor, ¿pero por qué me dice eso? No, es que está muy grave. Nadie sobrevive con los pulmones tan dañados. Yo te doy 5 días de vida. Cuando me dice así, yo pelo esos ojos así, yo digo, ¿qué? No puede ser. 5 días de vida. Y en eso llega una enfermera, me ve y me dice: ay, doctor, mire cómo está. 3 días, ¿cuánto mucho? No, pues gracias. Yo que quería usar los otros 2 días. Yo dije, bueno, yo voy a hacer caso omiso a eso. Voy a hacer caso omiso. Voy a meter toda mi fe, mi esperanza en esto. Yo confío en Dios, el Jehová de los ejércitos, que me va a librar de esto. Al día siguiente llega el doctor, yo despierto, todavía conectado, pero yo me quito esa máquina de oxígeno por un rato y le digo: doctor, hoy yo me siento bien, me siento mejor. Mi Dios me va a sanar, estoy esperanzado. Y el doctor llega y me dice: ay, qué bueno, Sanel, el de al lado se sentía mejor y murió esta mañana. No, pues, gracias, doctor, porque no me desconecta de una vez y terminamos esto. Qué pena quitarle su tiempo. Pero ¿qué aprendí en medio de esto? Que es muy difícil permanecer en fe, permanecer en esperanza y permanecer en amor cuando todo a tu alrededor te empuja a no tener fe, a no tener esperanza y no tener amor. Cuando las 24 horas del día te están diciendo: estás mal, no sirves, vas a morir, estás desahuciado, no hay esperanza. Y literal, escuchar eso constantemente hace que tú abraces cada palabra de lo que tú estás viviendo. Pasa frecuentemente. ¿Cuántos años has durado abrazando una palabra desde que eras pequeño, que quizás te ha formado tu papá o tu mamá, que quizás en su ignorancia te lo decían, pero tú llegaste a abrazarlo aunque tú no lo eras? ¿Cuántas veces te han dicho desde pequeño: no sirves, eres bueno para nada, no seas bobo, ¿qué le pasa? Madure, no llores? Y todas esas palabras las abrazaste. Es inevitable, porque está en tu realidad. Pero son cosas que no son real. Porque solamente hay una cosa que permanece para siempre. Y si su palabra dice que cielo y tierra pasarán, esas palabras pasarán, esas situaciones pasarán, y lo único que queda es su palabra. Entonces abracemos lo que su palabra dice de ti. No eres lo que constantemente escuchaste de tu realidad. Tú eres lo que Dios dice de tu realidad. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, la niña de mis ojos, mi amado, mi siervo, mi ungido. ¿Por qué abrazamos lo que no es eterno en lugar de abrazar lo que permanece para siempre? Para continuar con el testimonio, fui empeorando. Me vi conectado a una máquina y dependía de la máquina de oxígeno. La máquina, qué difícil es pensar las 24 horas en respirar. Tú no piensas en respirar. Realmente tú no necesitas. Imagínate pensar en respirar las 24 horas del día. Es desgastante. Es algo que tú haces automáticamente. Ahorita estás pensando en respirar porque te dije que pensaras en respirar. Pero es algo que tú no tienes el control. No deberías tener el control.
Y es algo quizás irónico y absurdo porque no tienes el control de lo que te mantiene vivo. Porque no te interesa tener el control de tu vida. No es tu importancia controlar lo que está pasando dentro de ti, lo que te mantiene de pie. Imagínate, si ya tienes tantas cosas en que pensar, ahora súmale respirar, manejar tu ritmo cardíaco. O sea, es algo, hacer la digestión, yo estaba en una cama por 2 meses y llegaba el doctor y decía, Sanel, controla tu respiración. Y yo, ok, lo voy a intentar. Sanel, controla tu ritmo cardíaco. Señor, yo nunca he controlado mi ritmo cardíaco. ¿Cómo se hace eso? Y yo tratando de pensar cómo se controla el ritmo cardíaco. Y después, Sanel, controla tu presión arterial. Mire, señor, yo no he visto el tutorial de YouTube de cómo controlar la presión arterial. Nunca tenía que pensar en eso. Ahora sí. Y es desgastante. Pero hay algo muy interesante en medio de todo esto. Resulta ser que cuando nos dan 3 días de vida, todos mis amigos están recibiendo noticias y le dicen, ¿sabes qué? Va a morir en 3 días. Y los muchachos estaban recibiendo donaciones. ¿Qué hacemos con estas donaciones? Decían ellos, ya que se van a morir. Y uno de ellos dice, traigamos a su mamá desde Venezuela para que se despida de Sanel. Mi mamá en menos de 24 horas viajó de Barquisimeto hasta Medellín y llegó justo un día antes de que yo agonizara. Cuando ella llega a la sala del hospital, ella me ve toda tapada. Yo tenía casi 2 años que no la veía por pandemia, no podía salir del país y ella no podía venir. No sé cómo hizo, pero llegó. Y me acuerdo que a las 6 de la tarde del 10 de julio, mi saturación estaba en 80 y empezó a colapsar. Pues la saturación de oxígeno, para los que no saben, tiene que estar entre 90 y 100. Yo lo tenía en 80 y empezó 89, 88, 85, 70, 60. Mi saturación de oxígeno llegó a 20. Cuando llega a 30, eso es principio de hipopsia, derrame cerebral. Te quedas ciego porque ya no hay oxígeno en tus ojos. Y lo que yo me acuerdo es que yo le digo a mi mamá, mamá, sufro. Y yo me acuerdo que esa mujer llega, abre la Biblia y me lee Apocalipsis. Me lee Apocalipsis. Y ella dice, Sanel, tú has visitado lugares tan bonitos, pero eso no se compara al reino de los cielos. Allá hay calles de oro, mar de cristal. Por esas calles tú vas a caminar el día de hoy. E hizo la oración más difícil que una mamá puede hacer. Dice, Señor, llévate, porque estás sufriendo. A las 6:30 de la tarde, clínicamente, yo morí por más de 5 horas. Lo más loco es que a las 12 de la noche yo despierto y con un enfermero que me está chuzando por aquí, que les encanta chuzarte en la madrugada, me está chuzando y me dice, está vivo, está vivo. Y empezaron a correr, ta. Por más de 5 horas yo quedé sin signos vitales. ¿Por qué estoy aquí? No lo sé. 240 personas murieron durante los 2 meses que yo estaba allí. Eran mis compañeros de cama. Chicos de 17, 18, 20, 30, 40, hasta 80 años. Yo no podía hablar, ellos no podían hablar, eran mi vecino. Y a veces ellos no querían comer, ellos no, estaban muy deprimidos y yo solamente les hacía así como que, vamos, ánimo. Y en la noche llegaban y los tapaban y se los llevaban. Y era una realidad de todos los días, todos los días, todos los días. Pero el momento que yo morí,
porque morir duele. Llega un momento donde mi corazón estaba en 210, estaba sufriendo un paro respiratorio. Y llegó un momento cuando yo escuché las palabras de mi mamá, que ella empezó a orar: Señor, llévatelo. Y me empezó a hablar de esperanza y me empezó a decir que en el reino, que para esto vivimos. No para hacer tesoro en la tierra, sino porque hay un tesoro más grande que allá. Y yo digo, con razón yo he vivido todos mis años en el Evangelio para entender que lo que realmente vale la pena es su reino. Para eso nos desgastamos, para eso venimos temprano, para eso nos vamos tarde, para eso pasamos pena predicando, para eso pasamos vergüenza quizás en algunos momentos, pero que nadie se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que tú puedas llegar a hacer con tal de predicar el Evangelio? Porque estás haciendo tesoro en el lugar correcto y no aquí en la tierra. Miren, así, de un momento a otro, para mí en lo personal, fue el mejor sueño de mi vida. Dejé de sentir dolor. Y yo había predicado muchas veces de la paz y de todo esto, pero nunca había saboreado tan ricamente la paz de Dios. Y fue algo hermosísimo. Yo no te puedo decir, yo vi una luz y vi a Jesús. No, yo fui a dormir. Yo estaba durmiendo. Algunos dicen, ¿por qué duraste más de 5 horas? Eso es algo clínicamente imposible. Porque mis signos vitales se iban y venían, se iban y venían. Y era algo constante. ¿Por qué yo recuerdo mucho eso? Porque la primera semana que a mí me ingresaron al hospital, yo estaba en observación y aquí había un habitante de calle que lo habían apuñalado. Y aquí había un hombre que se llama Gonzalo. Nos separaba una cortina. Eso fue mi primera semana en el hospital. Esa cortina nos separaba y Gonzalo creo que tenía lo mismo que yo, pero él tosía muchísimo, yo tosía, a veces armonizábamos juntos, porque fue una semana que yo estuve con él. Y Gonzalo estaba muy, pero muy grave. En eso llegan unas enfermeras, le dicen a Gonzalo, yo escucho: Gonzalo, usted está muy mal. Está grave. ¿Cuántos años tiene usted? 38, decía Gonzalo. ¿Y a quién tienes tú? ¿Tienes esposa? Y él decía, no, yo no tengo esposa. ¿Tienes hijos? No, yo no tengo hijos. ¿Y a quién tienes? Y Gonzalo dijo, tengo una hermana y una sobrina de 5 años que yo amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llega la enfermera y le dice, llámelas y despídase. Miren, yo nunca había escuchado a un hombre de 38 años llorar como un niño de 8. Y ese hombre llamó a la hermana y empezó a decir, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, ayúdame, sácame de aquí, yo no me quiero morir, sácame, sácame. Y empezó a llorar porque necesitaba esperanza, estaba en un lugar de desesperanza. Y mi corazón, yo estaba conectado a una máquina de oxígeno, yo no podía hablar. Si yo hablaba, me desaturaba y me iba, me desmayaba. Y yo recuerdo que las enfermeras la empezaron a alistar a Gonzalo para llevárselo. Y él iba llorando. Y llegó un momento donde yo no resistí. Y yo lo que hice fue que yo quité la cortina así, me quité la máquina y yo le dije, Gonzalo, encomiéndate a Dios, vas a estar bien. Y me pongo otra vez la máquina de oxígeno. Y él dice, gracias, y se lo lleva. Durante esa semana, Dios me estaba retando a mí de que no pienses en ti. No pienses en ti, predica, predica. Y yo decía, Señor, ¿cómo no voy a pensar en mí si estoy en todas las condiciones para pensar en mí? Estoy mal, estoy grave. Pero cuando yo escuché a Gonzalo que se lo llevaron, me dio un dolor tan grande. ¿Y saben por qué? Porque yo duré una semana con él y yo nunca le prediqué.
Yo no sé si Gonzalo está vivo o está muerto, pero yo tenía una oportunidad para que alguien conociera de Jesús en su último momento, y no lo aproveché. Después de lo que yo viví, que morí y experimenté lo que viví, yo dije, wow, para esto vivo, para esto tengo esperanza. Y llegó a mi mente Gonzalo, y yo decía, ¿qué importaba si yo me quitaba la máquina y agarraba a Gonzalo de la mano? Vamos a orar juntos, tengamos fe, así nos desaturemos los dos juntos, pero los dos caminaríamos en el reino de los cielos en este momento. ¿Qué importaba? Por eso Dios me incitaba y me decía, no pienses en ti, porque lo que más importa aquí es mi reino. Es que uno, por lo menos uno, conozca de mí. Y eso me llegaba mucho a mi mente. Después de lo que me pasó, yo empecé a recuperarme. Todavía estaba en el hospital, pero yo dije, yo no puedo perder el tiempo y todos los días que yo tengo que predicarle a alguien. Llegaba una enfermera y yo acostado y yo le decía, y mi mamá estaba ahí conmigo, y yo le decía a la enfermera, ¿cómo estás? Y la enfermera, bien. ¿Y tú? Y yo le decía, pues, ¿puedo orar por ti? Y la enfermera llegaba y me decía, ¿cómo tú vas a orar por mí si tú estás en una cama? Y yo le decía, sí, es verdad, y posiblemente me muera hoy, pero si me muero ya sé a dónde voy. En cambio tú te vas a ir a tu casa y vas a venir igual de estresada como viniste ayer, antier, tras antier. Déjame orar por ti. Y empecé a orar por una enfermera. Después, miren, el turno era de una enfermera. Después llegaban de a 7 enfermeras para que oraran por ella. Llegaba una y decía, ay, Sanel, ¿será que puedes orar por mi novio? Es que me peleé con él, que no sé qué. Y yo, sí, también oramos por eso, venga. Y después de allí empecé a acompañar a mis amigos, los que estaban en una camilla, a orar por ellos. Romanos 8 nos dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Ese versículo a mí me cuestionaba muchísimo, porque yo decía, ¿de qué me sirve a mí, si se supone que yo amo a Dios, estar en la sala de un hospital? ¿Cómo es que todas las cosas ayudan a bien? Si yo lo amo, yo no veo que estar aquí me ayude para bien. Pero la situación es que todas las cosas ayudan para bien, para su propósito, para su obra, para su voluntad. Y si tú amas a Dios, no hay otra cosa que tú quieras hacer, sino que su voluntad se cumpla. Y si su voluntad está en que estés en una sala de hospital durante 2 meses para que una persona reciba del evangelio y sea salva, gloria a Dios. Si Dios te tiene en una tormenta en este momento, permanece en su palabra durante esta tormenta, porque esto será el testimonio que va a hacer que otra persona llegue a conocer del Señor. Porque todas las cosas ayudan a bien, incluso la tormenta que estás viviendo el día de hoy. Quizás no lo entiendes, quizás no sepas y no deberías entender el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero es la plataforma perfecta para que Dios se glorifique. Dios se glorifica en la tribulación. Quizás tú has orado muchas veces, Señor, glorifícate en mi vida. Ok, prepárate, va a venir una tribulación y vas a ver la gloria de Dios en esa tribulación. Porque ¿de qué otra manera vas a ver la gloria en una situación de bonanza o de alegría? Tú le pediste al Señor que te usara. Cuando decidiste caminar por este camino del evangelio, tú le dijiste al Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso implica caminar como Jesús caminó, vivir lo que Jesús vivió. Y Jesús vivió un ministerio donde el Padre se glorificó
en medio de la tormenta y de la tempestad. Así que, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Ninguna. Todos aquí estamos viviendo y caminando en pro a seguir sus pasos. Amén o ayayay. Tres cosas permanecen para siempre, y eso es la fe, la esperanza y el amor. Hebreos 2:1, Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que se nos deslice. Dice la palabra que tenemos que prestar mucho más atención en esto que es eterno, porque es como si agarraras con las manos arena o agua. Pero si tú agarras con las manos arena o agua, llega un momento donde se te va a escurrir de las manos. Y es por eso que dice, presta atención con más diligencia a lo que estamos oyendo, para que eso no llegue a pasar, que el evangelio se nos llegue a deslizar. Porque tenemos que estar tan atentos de esto para que tu fe o tu esperanza y tu amor no sea de papel, sea firme y eficaz. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene del Señor. Si me pueden acompañar en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. 1 de Pedro capítulo ¿qué? Versículo. Cuando lo tengan digan amén, o si no, ay, ay, ay. Esto lo leímos ayer, pero es uno de los pasajes donde va a profundizar muchísimo más y te va a dar a entender que la fe, que es una de las cosas que permanecen para siempre, tiene que ser una fe genuina. Y dice de la siguiente manera: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica ¿el qué? El oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Dios está esperándote en el centro de tus problemas para revelarte el secreto en el que vas a salir victorioso en medio de todas las situaciones. Lo voy a repetir otra vez. Dios está esperándote en el centro de tus problemas para revelarte la manera como vas a salir victorioso en medio de todas estas situaciones. Pero Él te espera allí. No es que tú te vas a avecinar a una tormenta solo y desprotegido. Él te está esperando para que tu fe sea probada y sea más preciosa que el mismo oro, porque lo es. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que la única manera como nosotros podemos descansar en el Señor es a través de la oración. Entonces vuélvete a repetir, ¿estoy viviendo un evangelio de papel o un evangelio tan firme? ¿Mi fe es de papel o es una fe firme que me va a sostener? Hay algo muy curioso después de todo lo que viví en el hospital, y es que ya no tengo nada. Después fuimos, me chequeamos, salí de toda esa situación, me hicieron los análisis y es como si nunca me hubiera dado COVID. Mis pulmones están buenos, mi hígado está bueno, mi riñón está bueno, todo está absolutamente bien. Por eso yo te decía al principio que toda tormenta que tú estás viviendo es temporal
eso también pasará. Amén o ayayay. Ahora bien, ¿cuál es la segunda cosa que permanece para siempre? Si lo primero era la fe, lo segundo es... Lo primero es la fe y lo segundo es... A mí me encanta como dice la versión de TLA, porque dice, hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios y la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Cuando hablamos de esperanza, hay una frase que dice normalmente que dice, en la esperanza, las personas, estadísticamente, una persona puede durar 40 días sin comer. Pueden durar 4 días sin tomar agua. Pueden durar 4 minutos sin respirar, pero tan solo 4 segundos sin esperanza. El problema aquí no es tanto de que cuando escuchamos la frase la esperanza es lo último que se pierde, porque literal, el momento que tú pierdes la esperanza es el momento donde tú te abandonas a la muerte. Una de las cosas que nosotros vimos mucho en el hospital es que la gente no acompaña a las personas a UCI. Las personas están solas allí. Y al estar solas allí, yo veía que cuando les daban una mala noticia, no había nadie cerca a un familiar o algo que le dijera, tranquilo, todo va a estar bien. Y abrazaban las malas noticias. Yo muchas veces perdí la fe y perdí la esperanza, no en Dios, pero sí en vivir. Y una de las cosas que a mí me sostuvo fue que habían amigos, hermanos, personas que me leían la Biblia. En medio de mi tribulación, habían personas que me llamaban, un primo mío me llamaba a leerme Crónicas. ¿Por qué me leía Crónicas? No sé por qué me leía Crónicas. Deuteronomio, Levítico, ¿por qué lo hacía? No lo sé, pero yo necesitaba escuchar palabra de Dios. Y cuando decimos que la esperanza es la seguridad de que Él va a cumplir las promesas, estamos hablando de que hoy en día tú ya has recibido una palabra de parte de Dios, donde yo te quiero recordar que esa palabra sigue vigente. Cuando Dios le habló a Noé para que construyera un arca, Él le dijo, va a venir un diluvio. Pero él duró años construyendo un arca, y él fácilmente, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Quizás Dios mintió, porque ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y todavía no veo ni una sola gota que caiga del cielo. Un Abraham recibió una promesa de que iba a tener un hijo, pero pasaban los años, y no veía eso cumplirse. Por eso la esperanza, dice la palabra que Abraham combatió esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Era la esperanza de que Dios iba a cumplir su promesa en contra de la esperanza de que era un anciano y que no iba a tener un hijo porque estaba anciano. La esperanza en contra de la mala noticia. Y probablemente a muchos de nosotros, y creo que a todos, en algún momento Dios te dio una palabra. Y esa palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tú digas, Señor, ¿por qué te estás demorando tanto en cumplirlo? Ten la esperanza de que Él es fiel y que esa esperanza es una de las cosas que permanecen para siempre. Amén o ayayay. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Hebreos capítulo ¿qué? 6, versículo. Dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. La esperanza es como esas anclas de los navíos y de los botes que cuando lo anclan, por más pesado que sea el barco, lo mantiene firme.
Es por eso que nosotros constantemente tenemos que acudir a que el Señor va a hacer su obra. Y aquí hago un ejemplo. Imagínense que esta es la línea de su vida, ¿sí? Allá naciste y aquí mueres. En el centro está tu edad. Yo en lo particular, yo tengo 32 años, ¿sí? Y aquí hago la pregunta, ¿cuántos años tiene usted? 71. 61. ¿Cuántos años tiene usted? Sí, los dos. ¿Cuánto? 67, está joven. 68. ¿Cuántos años tienes? 22. Las mujeres me miran así como que, no, no me preguntes mi edad, por favor. Ya. ¿Qué edad tienes tú? 22. ¿Qué edad tienes? 67. Bien. Pastor, ¿cuántos años tiene? 46. Andrés, ¿cuántos tienes? 20 todos. Ok. ¿Saben qué he aprendido durante todo este tiempo? Y es que esa no es la edad que tú tienes. Esos son los años que ya perdiste. Yo no tengo 32 años, yo ya perdí 32 años de mi vida, porque el tiempo es algo que no vuelve jamás. Tú no tienes 29, tú ya pasaste 29 y no sabes cuánto te depara. Esos son los años que ya pasaron. Y eso nos da a nosotros un momento de identidad, de saber qué voy a hacer con mi vida. Todo este periodo de vida que tú puedas estar viviendo, los años que ya pasaron, tú no los puedes recuperar. Mucha gente puede llegar a decir, ok, listo, yo puedo invertir dinero, el dinero vuelve. Yo puedo invertir algún recurso, el recurso vuelve. Pero el valor de lo que tú tienes en invertir, que no vuelve jamás, es el tiempo. El tiempo es aquello que tú das y nunca retorna. El tiempo es lo único valioso en tu vida que tú verás cómo lo vas a utilizar para ser provechoso. Ahora bien, ¿en qué usas tu tiempo? Vamos a hacer un ejercicio. Si yo pusiera, vamos a ponernos un valor. ¿Qué valor tienes tú? En plata, pues. ¿Cuánto dirías que vales tú? Ponte un precio. ¿Cuánto vales? Miles de millones. Millones de bolívares, de dólares. Pesos. No, porque bolívares eso no. Pesos. Pesos, millones y millones de bolívares. ¿Cuánto vale usted? La verdad es que yo siento que es incalculable. Póngale un precio a eso. Billones ¿Billones de qué? de dólares. Dólares, nos fuimos para los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿cuánto vales tú? Millones ¿Millones de qué? de dólares, Pero dame un número, 1 millón, 2 millones. 1.000 millones. 1.000 millones de bolívares, wow. Venían a ser como 1.000 pesos. ¿Cuánto vales tú? Jaber. 10.000 millones de libras esterlinas. ¿De cuánto? Libras. Libras esterlinas. Oh, nos volvimos ingleses. ¿Cuánto vale usted, manita? 1.000 millones de euros. De euros, o sea, hello. No, y si me voy para allá, ponme un precio. ¿Cuánto? Keiber, ¿cuánto? ¿Un montón de qué? ¿De millones de qué? De euros. 5 euros, 5 millones de euros. No, pida más. Parece rara esta pregunta, ¿cierto? Porque ¿cuántas veces te preguntan cuánto vales tú? Y uno fácilmente diría, mi precio es incalculable, yo no tengo precio, yo no tengo valor. Y muchos decimos que no tenemos un valor fijo en nuestra vida, que nuestra vida no tiene un precio. Pero si vamos a la realidad,
te pregunto, si vales tanto, ¿por qué te regalas tan fácilmente en las cosas del día a día? Si vales tanto, ¿por qué entonces le regalas tu tiempo a gente que no te valora? Si vales tanto, ¿por qué pasas tanto tiempo conectado a un celular donde cada minuto se está desgastando tu día a día y se lo estás no vendiendo a un celular, se lo estás regalando? Si vales tanto, ¿por qué estás obsequiándote por nada? Si esta es tu línea de vida, los años que llevas vivido es el resultado de cuánto valor tú te has demostrado a ti mismo. Por eso quizás cuando haces una retroalimentación de lo que has hecho, eso puede ser esperanzador o frustrante. Y decir, ¿qué hice con mi vida? Antes de yo morir, el 10 de julio del 2021, yo estaba muy, pero muy estresado porque iba a cumplir 30 años. Y yo decía, voy a cumplir 30 años, ¿cómo es esto posible? No, ¿cómo es eso? Morí el 10, yo cumplí el 13. Yo ni siquiera iba a llegar a los 30. Y cuando vi esa realidad, vi que mi vida estaba estresada en que tengo que pagar deudas, tengo que hacer esto, tengo que resolver esto por otro lado, tengo que buscar la manera. Y era un estrés. Cuando la verdad es que llegó un momento donde nada de eso importaba. Y ahí se cumplió lo que decía Isaías 1:18, que dice el Señor y te dice, ven y resolvamos ese pleito entre tú y yo. Si tu pecado fuese tan rojo como la escarlata, vendrá a ser tan blanco como la nieve. Si fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Ahí no importaba la deuda, no importaba el arriendo, no importaba los servicios, no importaba las carreras que haya estudiado, no importaba las personas que tenía alrededor. Lo único que me importaba era, Señor, ¿voy a estar contigo o no? Señor, ¿te agradó mi vida? ¿Sonreíste cada vez que yo hacía algo? Señor, ¿valió la pena mi vida para ti? Resolvamos esto. Y probablemente esta revelación, yo oro para que todos lo tengan y nos pongamos a cuentas con Dios desde hoy mismo. Pero probablemente esa revelación va a venir 5 minutos antes de tu muerte. 2 minutos. Pero yo te quiero decir a ti que sí, vales más que millones de euros, vales más que millones de dólares. Tú vales la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí, que te dio valor, que te restauró, que te santificó, que a lo que llamaba que estaba roto, restauró, lo que estaba enfermo, sanó, lo que estaba destruido, restituyó. Ese es tu valor. Y cuando llegas a entender lo valioso que eres, vas a vivir cada día invirtiéndote no en este mundo, sino en aquello que vale la pena, en el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy yo quiero recordarte que tu vida sí vale, que no te dejes distraer por el afán del día a día, sino que si Dios te tiene a ti en algún lugar, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con tu familia, no es que para que pierdas el tiempo ocupando un espacio en una silla, sino porque Dios te tiene allí para que seas luz y esperanza a los que te rodean. Si estabas frustrado por decir, ¿por qué me tiene Dios aquí?, deberías orar, Señor, revélame para quién estoy yo aquí. Si estás en un hospital porque alguien se cayó y le tomaron unos puntos, ¿quién diría que esos puntos iba a ser la excusa perfecta para que este hombre le predicara a alguien? A 2 enfermeras. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás en otra ocasión, si no fuera por estos puntos, en ningún momento yo iría a una clínica a predicarle a 2 enfermeras. Dios usa tu situación para que seas luz
esperanza para aquellos que te rodean. Entonces no preguntes por qué estoy pasando esta situación, sino para quién estoy pasando esto que estoy pasando. Porque hay alguien que quizá está orando por una respuesta y la única excusa que Dios está buscando para que tú estés allí es tu tribulación. Y tú dices, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Entonces dale un fuerte aplauso a Dios por su gloriosa voluntad. Entonces decíamos que habían tres cosas que permanecen para siempre. La primera es, la segunda es, y la tercera es, porque por encima de todo esto es el amor. Y para ir terminando con esto, en medio de todas estas situaciones que tú puedes estar viviendo, lo decía en el principio del congreso, es cuál es la motivación por la que haces lo que haces. Cuando nos acercamos a Apocalipsis 2 y vemos la iglesia de Éfeso, vemos a una iglesia que es perfecta en todo. Dice, veo tu esfuerzo, veo tu trabajo, veo que ves a los falsos profetas, a los falsos maestros y los denuncias, los expulsa. Una iglesia que tiene discernimiento, una iglesia que se mueve, que es activista, que se preocupa por el bienestar de los demás. Bien chévere, ajá. Pero dice, tengo una cosa en contra tuya, y es que has perdido tu primer amor. Es algo interesante eso, porque si decimos que la fe permanece para siempre, que es la confianza en Dios, la esperanza permanece para siempre, que es la seguridad de que Él va a cumplir sus promesas, el amor es algo que no podemos dejar menguar en nuestra vida. ¿Y por qué el amor está por encima de la fe y de la esperanza? Porque el amor es Dios. Dios es amor. Y probablemente Dios te dio a ti una porción de fe que tú tienes que cultivar. Una fe que no puede menguar. Y si mengua, tenlo por seguro que Dios va a avivar algo y te va a poner una situación para poner en prueba esa fe para que vaya en aumento. La esperanza es lo último que se pierde, porque solamente 4 segundos podemos vivir sin esperanza. Pero pasan esos 4 segundos sin esperanza, morimos y desfallecemos. Ahora imagínate una vida sin Dios, una vida sin amor. Vemos que las dos primeras cosas son wow, pero el amor es por encima de eso, porque el día que tu amor se enfríe es el día que tú vas a decir, perdí mi relación con Dios. ¿Y sabes por qué nos cuesta mucho esto? O quizás porque te ha costado tanto, pero tanto tomar una decisión de amor por Dios, de hacer algo. Siento y creo que ha sido por el miedo. No sé por qué aquí hay quizás algunas personas que por muchos años el miedo ha sido la razón y el freno por la que no han hecho muchas cosas. El miedo al futuro, el miedo al resultado, miedo al llamado, miedo a amar. Porque yo sé que has tenido un corazón grandísimo y que ha querido amar sin medida, pero la desilusión y la tristeza te ha lastimado tanto que te ha dado miedo volver a abrir el corazón y ser vulnerable. Miedo a salir lastimado, y por eso pones barreras para que la gente no se acerque a ti. O te alejas de la gente para que no lleguen a conocer tu realidad. Pero ¿qué es lo contrario al miedo? ¿Quién sabe qué es lo contrario al miedo? La valentía, el coraje, la gallardía.
No. Lo contrario al miedo no es la valentía. Lo contrario al miedo es el amor. Su palabra dice en Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera todo temor. Jesús en el monte, cuando estaba sudando sangre, Él tenía miedo. Él no quería morir. Él decía: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Pero Jesús no murió por ti porque era muy valiente. Jesús no murió por ti porque yo voy a la cruz porque soy el Hijo de Dios y tal. A Él no lo motivó la valentía, a Él lo motivó el amor. Él murió en una cruz por amor a ti. Porque el amor te moviliza más que la valentía. El amor te hace llegar a lugares donde nunca creías que era posible llegar. Ayer hablaba con los muchachos y decía: ¿por qué uno se busca una novia en un barrio peligroso y tan lejos? Pero por amor tú llegas a cualquier sitio, ¿sí o no? Y tú dices: ¿cómo paré aquí? Por amor. Ahora imagínate cuánto te movilizaría a ti el amor de Dios. ¿Por qué acudimos al llamado? ¿Por qué le predicamos a la gente? Por amor. Yo no te voy a invitar aquí a que tú ores: Señor, revélame mi llamado. Señor, por favor, muéstrame cuál es mi ministerio. Señor, muéstrame cuál es el propósito que tú tienes conmigo. No, porque tú sabes que Dios tiene un propósito contigo. Tu oración es: Señor, pon amor en mi corazón por las almas. Porque de nada sirve que tú vayas a predicarle a la gente si no los amas. Si no sientes un mínimo fragmento de amor por ellos, ¿de qué sirve lo que vayas a hacer? El primer día del congreso yo les preguntaba a la iglesia: ¿quiénes no pueden entrar a la iglesia? ¿Quiénes no pueden pasar por la puerta de la iglesia? No son los homosexuales, no son los brujos, no son los vanidosos, no son los envidiosos o los mentirosos. No, ellos no pueden entrar, pero no por su condición, sino por nuestra condición. Las personas que no pueden entrar a la iglesia son las personas que tú no estás dispuesta a amar. Por eso no caben en la iglesia. Si llega en este momento una persona bruja o un homosexual o alguien que tenga un pecado escandaloso, ¿se sentiría bienvenido en este lugar? ¿Se sentiría bienvenido por ti? Solamente tú puedes dar esa respuesta. Porque si no se siente bienvenido, es sencillo: no por su condición, es porque soy incapaz de amarlo. Y ellos necesitan tanto el amor de Dios como tú y yo lo necesitamos. Entonces, 3 cosas permanecen para siempre. La primera es, la segunda es, y la tercera y más importante es: yo no sé cuál de estas 3 tú necesitas avivar el día de hoy. Y probablemente sea una, sean 2 o quizás las 3. Pero Dios quiere hoy avivar lo que estaba muerto. Dios quiere hoy trabajar en tu corazón para que tu vida sea un testimonio vivo de fe, de esperanza y de amor. Para que puedas llegar a cumplir el glorioso propósito por el cual Él te tiene deparado. Si quieres que Dios avive una de estas 3 cosas, te invito a que te pongas de pie. Y que en medio de tu situación, ya sea que necesites avivar tu fe en medio de la tormenta, tu esperanza en la palabra y de que cumplirá su promesa, o el amor que es la razón por la que haces las cosas, Él lo va a hacer.
Si has vivido por mucho tiempo con un miedo que te encadena a cumplir el llamado, hoy Dios va a llenarte del amor que tanto necesitas tener. Y si es así, yo te invito a que tomes un paso de fe. Me gustaría orar por ti. Pasa aquí adelante para que juntos oremos para que esa fe, esa esperanza y ese amor vuelva a encenderse una vez más. Mientras suena la música, mientras adoramos, hoy va a hacer Dios algo nuevo. Hoy va a restaurar lo que por mucho tiempo quizás has sentido perdido. Dios te bendiga. Son valientes. Bienvenidos. Dios te ama mucho. Y le invito a los líderes a que puedan acompañarme aquí también. Por mucho tiempo, el afán, el día a día, te ha consumido. Y has olvidado que eres amada. Has olvidado lo mucho que Dios tiene contigo. No eres lo que la gente dice de ti. No eres ni siquiera lo que tú crees de ti. Tú eres lo que su palabra dice de ti. Y hoy Dios te lo va a recordar. Cierra tus ojos allí. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu santa y bendita presencia, Dios. Y entramos en tu presencia, Padre amado, para que hoy hables directamente al corazón. Si tú pasaste o todavía estás sentado y todavía quieres que Dios avive algo, estás en la oportunidad de pasar y tomar ese paso de fe. Dios va a restaurar lo que tanto tiempo tu corazón ha querido ser restaurado. Espíritu Santo de Dios, hoy abrimos nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, tener un encuentro contigo. Señor, por tanto tiempo he estado caminando un rumbo donde caigo, me levanto, caigo, me levanto. Pero hoy yo quiero permanecer firme en ti. Estoy cansado, estoy cansada de luchar contra el aire, de estar en un círculo vicioso donde hago constantemente lo mismo y no veo resultados. Hoy mi espíritu clama de que necesita ser transformado por tu Espíritu Santo. Señor Jesús, aviva el fuego en el corazón de mis hermanos. Que el día de hoy sople aliento de vida. Que el día de hoy ese corazón que estaba duro y que había decidido enfriarse por las situaciones, por la desilusión, por la decepción, vuelva a cobrar esperanza y se encienda una vez más. Espíritu Santo de Dios, sopla con aliento de vida a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y mientras escuchamos
la adoración. Si estás aquí o estás en tu silla, te invito a que cierres tus ojos, a que no te desconcentres, porque el Señor va a hacer algo nuevo hoy. ¿Acaso no lo ves? Ya comenzó. No es comparado a lo que se ha hecho antes. Dios está abriendo caminos en medio del desierto. Dios está dando agua de vida. Dios está trayendo nueva esperanza, fe y amor a aquel que se lo pide. Así que cierra tus ojos y adora, que el Señor hoy va a restaurar tu corazón. Y Jesús, Jesús, y Jesús. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior, y tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los vemos desde el cielo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene,
es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie es como tú, bendito de Dios, grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad, incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Y grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, porque tu Señor y Dios has sido bueno, y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Y Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Y bueno es Dios. Y Dios ha sido bueno.
¿Sabes? Si algo podemos recordar el día de hoy y tener presente es lo siguiente. Lo que estás viviendo ya va a pasar. Es temporal. Pero la esperanza no es en que es temporal. La esperanza no está en que ya va a terminar la tormenta. No. La esperanza está en que Dios se va a glorificar en medio de tu situación y que su nombre será exaltado y que en medio de tu vida todos verán que el Dios de Israel es Dios eterno. Así que dale un fuerte aplauso a Dios por lo que hace y seguirá haciendo.